Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voces, este espacio que abre la Gobernación de Córdoba para entretener, educar e informar y además invitar a la reflexión de todos los cordobeses. En esta oportunidad vamos a hablar de las barreras que existen en los casos de violencia intrafamiliar en nuestro departamento. Tenemos como invitada especial a la doctora Eliana Corcho. Ella es comisaria de familia del municipio de San Carlos. Bienvenida a nuestro podcast Voces. Muchas gracias por la invitación a este podcast para hablar de las barreras que atravesamos todos los comisarios de familia del departamento. Muy bien, yo quiero iniciar preguntándole, porque estoy segura que todos los cordobeses quieren saber de qué se encarga la comisaría de familia, qué hacen las comisarías de familia en los municipios de nuestro departamento. La misionalidad, de acuerdo ahora con la nueva ley que entró en vigencia, la ley 2126 del 4 de agosto del 2021, donde las comisarías de familia no tenían funcionalidad ni ente rector y ya nos dieron unas funcionalidades específicas. Y una de esas, la misionalidad, es restablecerle los derechos al contexto familiar cuando sucedan estos hechos. Y somos el primer acceso de justicia que se tienen en los municipios y en los departamentos, son las comisarías de familia. Es decir, que como ciudadanos, nuestra primera instancia para notificar casos de violencia en esta oportunidad intrafamiliar, debemos dirigirnos de inmediato a la comisaría más cercana de nuestro territorio. Sí, invito a todos los cordobeses y especialmente a las mujeres, que si existen violencias dentro de su contexto familiar, por favor lleguen y comuniquen y denuncien ante las comisarías de familia. ¿Cómo puede acceder un ciudadano a los servicios de la comisaría? Es decir, ¿cómo puede tocar las puertas de ustedes para ser atendidos? Cualquier ciudadano, en especial, por ejemplo, en el municipio de San Carlos, yo tengo una estrategia que yo voy a los medios de comunicación. Trabajo mucho sobre los medios de comunicación, dando esta oferta institucional. También he propuesto las comisarías fuera de su lugar de trabajo. Un día en comisaría en algún territorio del municipio, una vereda, un corregimiento, hacemos estas ofertas institucionales y las estamos haciendo actualmente en mi municipio con las demás entidades como Defensoría, nos está acompañando Personería, nos están acompañando también la Gobernación, nos ha ido acompañando también la Dirección Local de Salud, tanto municipal y departamental, tenemos estos acompañamientos para estos temas. O sea, esas jornadas de activación permiten la detección temprana de posibles casos y además orientan a la ciudadanía sobre cómo detectarlos para que de manera oportuna se eviten feminicidios. Sí, se están evitando, porque es que desde la persona cuando la mujer víctima o dentro del contexto familiar o núcleo familiar, inmediatamente ellos tomen la oportunidad de que están las personas idóneas y les demos esa confianza para ellos de denunciar y nosotros abordar y aperturar, ellos inmediatamente se va esa barrera y en esas ofertas institucionales encontramos bastantes casos que nos llevamos y hacemos con los respectivos seguimientos. Por ejemplo, si una persona que está siendo víctima de cualquier tipo de violencia y quiere notificar su caso, lo puede hacer a través de una llamada, de una carta escrita, ¿cómo puede la persona reportar el caso ante las comisarías de familia? Bueno, que la norma dice que tiene que ser la víctima. ¿Para qué? Para cuando el equipo interdisciplinario o cualquier persona conocida, primero hay que sensibilizar a la víctima, que lo haga, que pierda este miedo, para que no vaya después a ocurrir lo que nosotros lamentamos después, que son los procesos de retractación, que ella se retracta por el temor o porque les impiden esa misma barrera. Entonces es sensibilizar a la víctima porque la norma nos exige una víctima. Nos exige esa víctima para que esa víctima nos lleve a nosotros hasta las últimas instancias que nos dice la ley. Y si la víctima, en dado caso por temor, no denuncia, hay un vecino anónimamente que lo pueda hacer, ¿cómo sería el abordaje en este caso?
En este caso, por eso es que es indispensable los equipos interdisciplinarios para que la psicóloga y la trabajadora social, al momento de hacer esta verificación de derechos, la sensibilice y le hable a ella de los derechos que ella tiene como en familia, como mujer, los derechos que tienen los niños, niños, adolescentes, que hacen parte dentro de ese núcleo familiar. Es decir, los derechos humanos. Justamente en podcast anteriores tuvimos la oportunidad de adentrarnos un poco más en este mundo de los derechos humanos y vimos cómo la violencia hace parte, por supuesto, de una vulneración a esos derechos humanos. Entonces, como indicarle a la ciudadanía que hay que integrar este tipo de violencias justamente con la vulneración de los derechos humanos. Es decir, yo estoy siendo violentada, pero mi integridad también está siendo violentada. Entonces, qué bueno que ustedes como comisaría están desplegando ese tipo de programas y de estrategias para llegar a la comunidad en los territorios, porque muchas veces las personas que viven en zonas rurales apartadas no tienen la oportunidad de dirigirse a los centros poblados de los municipios para recibir y retroalimentar esta información tan importante y es muy de aplaudir, es muy apreciado o valioso que ustedes estén llevando a territorio la oportunidad de enterarse de estas medidas de atención a las que pueden acceder las personas que están siendo víctimas. Es que lo dijiste muy bien, los derechos humanos. ¿De dónde nace la protección a la mujer? En el convenio Belén do Pará. Belén do Pará dijo, paremos. Y Colombia, el país donde abunda la violencia intrafamiliar, así claramente se identificó en Belén do Pará, machismo. El machismo, la idiosincrasia, como nos venían criando, la mujer sumisa, todo eso, entonces ha nacido, Belén do Pará dijo, un pare a la mujer, y de ahí nacen todas estas leyes, de ahí vienen naciendo desde 1994, que nació Belén do Pará, nació la ley 296, que es donde da las medidas de un infractor, de un victimario que agreda o violente a una mujer. Después nace la ley 575 del 2000, también sigue vigente sigue vigente la 294, después nace donde nos dan todos los preámbulos y todas las medidas que debemos de seguir, que es la 1257 del 2008. Y por último, a través de todas estas mujeres y este grito de auxilio de todas las mujeres que hicieron, también posible, nace la ley 2126. ¿Para qué? Para que las comisarías de familia ya tuvieran una misionalidad específica y que sea para las mujeres víctimas dentro del contexto familiar. No hablo solamente también de la mujer, porque cuando hablamos también del contexto familiar también exacto. Un hombre puede ser víctima, entonces violentado. Entonces, se habla dentro del contexto familiar. Esta ley trajo unas excepciones muy bonitas que la Corte Constitucional había quitado cuando iba una mujer a entablar una denuncia por una expareja que la había golpeado, decía que no era violencia intrafamiliar, pero resulta que si la expareja le sigue enviando mensajes de texto, la amenaza, la sigue constriñendo, le sigue diciendo, eso también se tipifica como violencia intrafamiliar. Y si tienen hijos, y si la pelea es porque ese hijo es mío, hago un ejercicio arbitrario de custodia de mi hijo, te niego este derecho, entonces de ahí nacen las violencias. Y también trajo otra excepción muy importante, que sepan también los jóvenes de hoy en día y todo eso, que son los novios. Ya un novio no puede agredir ni violentar a su novia porque entra también dentro de violencia intrafamiliar. Y violencia intrafamiliar es un delito. Es un delito que no es querellable. Y esa es otra de las barreras que nosotros estamos teniendo de acuerdo a la ley 1257, artículo 17, parágrafo 3º, donde nos habla que los delitos conexos deben de ser remitidos a la Fiscalía General de la Nación. Cuando nosotros remitimos estos casos a Fiscalía, nos encontramos con una barrera. Uh-huh. ¿Y cuál es? No aperturan noticia criminal, no aperturan el SPOA, la mujer víctima llega con mucho miedo, con mucho susto, vas a denunciar al papá de tu hijo, mira que lo van a meter preso, mira esto, y la víctima se abstiene de seguir llevando, o si no, los tales principios de oportunidad. Dígame usted si un victimario que ya no tenga una investigación, que ya se lleve unos convenios y unos acuerdos,
Dígame usted si ese victimario no se va a sentir con derecho de agredir y llegar al flagelo que estamos viviendo, que es el feminicidio, Claro. de agredir y atentar contra la vida de esa mujer. Claro, porque puede sentirse con muchos más derechos y con la plena autoridad de volver a repetir ese comportamiento negativo que afecta obviamente a la integridad de la víctima en este caso. Pero en ese sentido también me gustaría que usted nos regale algunas situaciones para que las mujeres comprendan si están siendo víctimas o no, porque inconscientemente normalizamos algunos comportamientos y creemos, no está pasando nada, pero son como sistemas de alerta que podemos tener para reaccionar y denunciar oportunamente ese caso de violencia. Entonces, ¿usted cuál consideraría que pueden ser esas situaciones que las mujeres deben tener muy presente para comprender si están siendo o no víctimas de violencia? Iniciando, que es la primera, que no debemos minimizar, y es lo que le digo yo a la Fiscalía cuando envío mis oficios: la violencia psicológica. La violencia psicológica no la podemos minimizar. El tipo que en un acto de rabia me escribe un mensaje y me dice, me las pagas, te voy a matar, Ya eso es una voy a alerta. hacer. Ya esa es una primera alerta que nosotras Claro. como mujer debemos tener. Entonces, cuando lleguen a comisarías de familia de primer acceso que tiene una mujer víctima o cualquiera del contexto familiar, el adulto mayor, cualquiera que tenga los niños, niñas, adolescentes de abusos, cualquiera, se debe aperturar, se debe iniciar como lo dice la norma. ¿Y cuál es esa? La primera ruta, la medida de estabilización con el equipo interdisciplinario, nos digan a nosotros el tipo de violencia, el tipo de violencia que también se da, esto que está aquí es mío, tú no tienes nada, eso es una violencia patrimonial. Y si te vas con las manos vacías, y muchas mujeres se abstienen de irse denunciar, porque claro. no tienen dónde ir con sus hijos, entonces viven esa violencia allí. Y la otra es, si tú no estás conmigo y tú no accedes a estar conmigo, yo no te doy dinero para mi hijo. Eso es dos violencias que hay ahí. Está la sexual, porque yo estoy contigo sin mi consentimiento. Exacto. Estoy contigo porque tengo una necesidad y estoy coaccionada y lo hago Es decir, la mujer se convierte en un objeto en en ese un momento. objeto. Y vendría siendo la otra violencia, la económica. Violencia. Yo te coacciono con el factor dinero que no te voy a Y pasar. en general la psicológica. Y en general la psicológica, Claro. y se va conllevando allí. Entonces ella está siendo víctima y no nos damos cuenta. Solamente minimizamos esas ciertas cosas sobre nuestras exparejas o nuestras parejas, porque nosotros también somos víctimas del hombre que llega tomado a la casa, que en la madrugada quiera tener relaciones. La mujer no está en disponibilidad, no quiere hacerlo, no quiere realizarlo. Y él empieza diciéndole, tienes otro, eres infiel, sí, esto y esto, y empieza. Y ella, para evitar esas cosas, ella accede. Ella ahí está siendo abusada. Claro. Hay un abuso sexual. Y Entonces, como lo hemos mencionado, inconscientemente creemos que está bien porque es mi esposo y lo puede hacer y este es mi rol y ese es su rol. Entonces son esos comportamientos y esas prácticas culturales que vienen desde hace muchos años que debemos ir eliminando. Esas conductas deben ser reconocidas y reportadas porque muchas veces los casos están anónimos, están invisibles y aunque tenemos a la vista muchos, hay muchos otros además que no están siendo reportados justamente por el temor. Por el temor y así como usted lo acaba de decir, las mujeres muchas veces somos educadas por nuestras madres. Nuestras madres vivieron muchas situaciones con nuestros padres y fueron esa mujer sumisa. Ya hoy en día no tenemos esa parte porque hay leyes que nos protegen a nosotros de pegar ese grito de auxilio y decir lo que yo estoy viviendo o se lo comento a una amiga, esa amiga me puede direccionar, esa amiga me puede decir y decirme a mí, mira, este está siendo víctima de esto, tú no puedes porque es tu esposo, tú no puedes venir a acceder porque él simplemente te lo está diciendo, no lo podemos permitir. Mira algo que trae en esta nueva funcionalidad de la ley 2126, son los procesos en las comisarías de familia.
Los procesos de las comisarías de familia se tienen que aperturar, se tienen que llevar una ruta, se escuchan unos descargos del victimario, también se llaman, se le dan las medidas de protección, se hacen los seguimientos y se hace un fallo. En mi caso, yo cuando hago los fallos, yo dejo en firme siempre las medidas de protección y también se los digo a los policías. La ley no tiene ni determina un tiempo para las medidas de protección. Y que cuando estas víctimas, la policía, una voz de auxilio que ellos hagan y una víctima les muestre una medida de protección, no tengan el temor en capturar. Captúrenlo y llévenlo ante las autoridades judiciales iniciándole porque hubo una violación a la medida. Y entonces ahí se debe de iniciar. Lastimosamente estamos viviendo esto, es que los conllevan y llevan a un principio de oportunidad que nosotros los comisarios, ninguno del país estamos de acuerdo. 2, que le den una medida de detención domiciliaria. O sea, queda ahí mismo en el detención mismo hogar. Dentro del mismo contexto, olvidándosele el riesgo que va a vivir esa familia, esos niños, adolescentes y esa mujer. ¿En qué caso puede la víctima y sus dependientes solicitar acompañamiento policial para garantizar su protección durante ese proceso? Cuando se apertura y se da y se ordena la medida de protección, ellos tienen que hacerle revistas a esa víctima, tienen que pasar. Yo se los he dicho a ellos que muchos me dicen, doctora, pero es que ella volvió con la víctima. El Estado no viene a decirte a ti lo que como mujer, como familia tú ves y que puedas hacer. No, nosotros no somos quienes, solo protegemos y prevenimos. Entonces en esa prevención se le tiene que decir al victimario, ojo, no puede atentar contra ella, lo mejor posible es que usted salga de la vivienda. También la ley nos da a nosotros para hacer los desalojos como otra medida de desalojo. Entonces nosotros también podemos ver, dependiendo el riesgo, la valoración de riesgo que dé el equipo interdisciplinario sobre ese victimario a esa víctima. Okay. Se actúa. Y a partir de eso eligen la medida que corresponda. A partir de eso se da la medida que corresponde. Como